Esta propuesta ha sido trabajada ya desde el año pasado. Como ustedes saben, el Comité BIN tiene ya varios años, se formó en el año 2012. Sin embargo, el año pasado decidimos hacer un plan estratégico para abordar temas ya a nivel nacional como comité y como propuesta, ¿no? Ok, voy a empezar resumiendo un poco de por qué ecosistema BIN. En realidad el ecosistema existe en el ámbito empresarial hace muchos años en Silicon Valley. De hecho, es un ecosistema de emprendimiento y es un ejemplo para el sector empresarial, básicamente porque está conformado por diferentes actores como capital, empresas, universidades. Este ecosistema empresarial realmente llevó a Estados Unidos, a la zona de California, a mejorar la economía del país y del mundo en realidad. Se encuentran ahí muchas empresas como Google, Yahoo, Hewlett Packard, etcétera, ¿no? Sin embargo, en el Perú también existe un ecosistema empresarial que ha sido promovido desde hace varios años ya por el Ministerio de la Producción. Ustedes ya conocen, por ejemplo, la Concitec, conocen Innovate Perú y conocen las diferentes oficinas como la FinCit, etcétera, y otras más, de las que, si bien es cierto, ellos han estado promoviendo este ecosistema de emprendimiento, este ecosistema empresarial en el Perú, pero en diferentes sectores industriales, la industria manufacturera, la industria pesquera. Sin embargo, en la industria de construcción no ha habido muchas propuestas ni muchos proyectos de innovación. Personalmente he asistido a varias reuniones en el Ministerio de Producción y no he podido ver ningún proyecto relevante en el ámbito de la construcción todavía, ¿no? Bueno, para contarles un poco más del comité y ya aterrizando un poco a nuestra industria, nosotros tenemos una alianza estratégica tácita, digamos, con Stanford, porque tenemos los programas de BDC, de los que ustedes ya han escuchado. Estos programas consisten en un grupo de profesionales que a través de Stanford recibimos la asesoría, el programa con 1 año y medio de duración cada uno, y de estos dos programas, el primero en 2013 y segundo en 2005, tenemos ya casi 30 profesionales graduados en BDC con obras realizadas en Perú. Si podemos hablar de un número, sumadas estas obras, podemos decir que es un total de $500 millones donde se ha aplicado este conocimiento a través del SAIFE. Asimismo, hemos tenido conversaciones ya con el BIN-EMPAR. Gracias. Conversaciones con este Consejo Europeo. Tenemos la presencia acá de Sergio Muñoz, con el que hemos conversado ya bastante de este tema, de esta relación que queremos tener con ellos para canalizar este conocimiento. Porque el Comité BIN es lo que hace justamente eso, canalizar el conocimiento de estos partners que tenemos internacionales para la industria nacional, para la industria de la construcción del Perú, ¿no? Bueno, y entrando al comité, nosotros el año pasado dijimos, ok, ya los objetivos se han ido cumpliendo, que eran trabajos de difusión, de difundir las buenas prácticas del BIN, de implementaciones, de conversaciones, reuniones, trabajos, proyectos hechos desde el año 2012 en las principales empresas de construcción del Perú. Sin embargo, ya en el comité nos pusimos unos objetivos mucho más altos, con una visión más integral y holística, y decidimos hacer un plan estratégico
que más o menos ha durado 8 meses, en el que los 4 objetivos principales de este plan estratégico fueron sostenibilidad económica. ¿Por qué la sostenibilidad económica para el comité? Porque somos una institución sin fines de lucro. Nosotros no recibimos ningún sueldo, nosotros no tenemos proyectos de inversión, nosotros somos autosostenibles. El comité desde el año 2012 está formado por un grupo de profesionales dentro de la Cámara de Construcción que se dedican a difundir este conocimiento, a hacer eventos como este, ¿no?, para justamente ampliar los conocimientos del BIM en este caso. Otro de los objetivos fue documentar un poco todo lo que se habla con respecto al BIM. Esta documentación, esta guía, manual, estándar, al inicio se habló del estándar, hubieron muchas voces que querían o que quieren aún establecer este estándar. Sin embargo, nosotros creemos que sí debe existir, de acuerdo a nuestra realidad, en un corto o mediano plazo y poco a poco, de manera progresiva, una documentación, por el momento llamamos una documentación BIM. En tercer lugar, todo este esfuerzo que hacemos en el comité es básicamente para mejorar la competitividad de las empresas privadas, obviamente, pero también de las empresas públicas, como el Estado. Y para eso también pensamos que uno de los objetivos principales era un plan BIM para el gobierno nacional. Bueno, y en este contexto de planeamiento estratégico que estuvimos trabajando solo los miembros del comité, encontramos que teníamos que enfocarnos un poco más, enfocar este esfuerzo del comité de una manera más empresarial. Y dijimos, ok, el BIM, independientemente de los diferentes conceptos que hay en el mundo, si es una herramienta, si es una metodología, si es un enfoque, no, sigue siendo un medio que no va a justificar un fin absoluto, ¿no?, un fin más holístico. Entonces, ¿qué nos dice Porter, por ejemplo, con respecto a este tema? Sí, tenemos esa visión un poco más holística. Existen en el libro de Porter, Ventaja Competitiva para las Naciones, 4 etapas de desarrollo de una nación, de un país. Estas 4 etapas, la primera, que es la etapa de factores, nos habla de explotación y comercialización de productos. Por decir, en el Perú, pues nosotros producimos uvas, producimos algodón, materia prima en realidad. La segunda etapa de un país, de proceso de economía de un país, es la etapa de inversión, en la que esta materia prima la convertimos ya en productos, la procesamos, ¿no? Entonces ya no exportamos solamente uvas, exportamos vino, exportamos pisco, ya no exportamos solamente algodón, sino prendas de vestir. Y en la tercera etapa de innovación, que es en la que me quiero enfocar, es justamente la etapa en donde el desarrollo de productos y servicios muy especiales y altamente diferenciados nos dan esa ventaja competitiva. Y de eso se trata un poco esto, todo lo que estamos haciendo hoy, ¿no?, de alcanzar y llegar a esa etapa, a esa ventaja competitiva. Claro, muchos se preguntarán si podemos llegar, cómo podemos llegar, qué tan difícil es llegar a alcanzar esta ventaja competitiva. Y en este gráfico de Rogers, si analizamos del total de 100 personas, digamos, que quieren hacer innovación, de este grupo de 100 personas que quieren hacer un cambio, solamente un porcentaje menor empieza, de alrededor del 15%, empieza realmente a pensar de manera diferente, empieza justamente a cambiar el chip, ¿no? Y esto tiene en el tiempo también una curva de aprendizaje, que es la línea roja justamente, en que los primeros que empiezan con este cambio de chip, los primeros que empiezan con esta mentalidad innovadora, son los que van a alcanzar un pico más rápido, ¿no? Sin embargo, también como lo dice Porter en la lámina anterior, después de esta etapa, uno confiado en realidad de lo que puede lograr, tiende a caer, ¿no? Este gráfico también nos demuestra que el costo de innovación, el costo de una implementación tecnológica o innovadora,
al principio también es un poco más caro, ¿no? Bueno, y en ese contexto de seguir hablando de innovación, con este espíritu innovador, yo quiero compartirles un poco lo que aprendí en un taller de innovación avanzada que lo tomé el año pasado en UTEC, en la Universidad UTEC, en la que ellos, en alianza con una institución, con un grupo, con una empresa privada que se llama el CIT de Israel, trajeron este taller a Lima, a Perú, para empezar a incursionar sobre el lenguaje de innovación avanzada. Entonces, si bien es cierto, en el mundo existen diferentes enfoques de innovación, como el design thinking o el libre que muchos de ustedes conocen, que es pensar fuera de la caja, ¿no? En realidad, esta metodología del CIT Israel se basa en pensar dentro de la caja. ¿Por qué? Ellos hicieron un estudio. En realidad, este libro y el método de innovación del CIT de Israel se basa en un estudio de un ingeniero ruso, que él durante 20 años o 25 años encontró que existían más de 1000 patentes en Rusia, ¿no? Patentes, innovación, inventos, etc. Entonces decía, él se preguntaba, ¿cómo es posible de que existan tantas patentes, más que en otros países? Entonces, este ingeniero ruso empezó a hacer un estudio sobre estos patentes, sobre estos inventos, y encontró que existe un patrón de innovación. Realmente existe un patrón para poder todos los seres humanos empezar o despertar ese bichito de la innovación. Y dentro de esas herramientas, que son alrededor de 10 herramientas, y están en el libro Pensar dentro de la caja, que es lo contrario a la otra corriente, está una de estas herramientas que se llama Mundo Cerrado. ¿Y Mundo Cerrado qué nos dice? Que nos dicta que al solucionar un problema o desarrollar un producto debemos tratar de usar solamente aquellos recursos que existen o en un sistema como tal o en su proximidad inmediata. Es decir, si nosotros tenemos un auto, un Volkswagen en este caso, lo despiezamos, vemos sus procesos y podemos escoger una pieza, cualquiera de las piezas, y a esa pieza, por decir un timón, si ya tiene la función de dirigir, esa misma pieza le asignamos otra función. Esa es una manera de verlo. La otra manera de verlo es que con lo que tenemos a la mano podemos hacer innovación. No es necesario esperar más, nutrirnos más, aprender más, una maestría más, un doctorado más. No es necesario si tenemos ese espíritu de innovación. Mundo Cerrado nos dice, ok, tú puedes empezar a hacer innovación con lo que tienes hoy y ahora. Entonces, nos planteamos si realmente podemos hacer esa innovación en el Perú. Y haciendo un poco de historia, encontramos que desde hace muchos años nosotros en el Perú somos innovadores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en esta fotografía la piedra de Sayhuite, que no es más que una maqueta 3D, ¿no? Donde nuestros ingenieros incas podían planificar sus construcciones. Tenemos también Sacsayhuamán, una fortaleza que hasta el momento no se ha podido definir cuál fue la tecnología o la ingeniería que utilizaron nuestros antepasados, nuestros ingenieros incas, para construirla, ¿no? Tenemos también los puentes colgantes de antaño, de hace muchos años, que existieron, pues no sé, el puente de Nueva York, o muchos otros puentes. Aquí en nuestra cuna de civilización, aquí en Cusco, y en muchas partes del Imperio Incaico existían estos puentes. Y tenemos también, por supuesto, la muy reconocida ingeniería hidráulica, ¿no? Muy reconocida en el mundo,
que son nuestros sistemas de andenería. Entonces, hay que hacer un poco de historia, no hay que olvidar que eso en esa época también fue innovación. Todo esto les he contado un poco para llegar a este punto, que es el ecosistema BIM que planteamos nosotros. Este ecosistema BIM es más que un gráfico. Si no nos hemos dado cuenta, esto existe tácitamente. Este congreso, este auditorio está conformado, ustedes conforman ahorita este ecosistema BIM. Si pueden ver ahí en el gráfico, tenemos como actor principal al gobierno, a sus 3 niveles de gobierno: gobierno central, gobierno regional y gobierno municipal. Tenemos otro actor importante que son las universidades, llámese universidades nacionales y universidades particulares. Otro actor importante también son las empresas constructoras, son inmobiliarias, consultoras. Otro actor importante son los inversionistas, existen fondos de inversión, existen capitales ángeles, que son los que empujan y ayudan un poco a que funcione los engranajes de un ecosistema. Y por supuesto, en el ecosistema BIM existe un actor que es muy importante, que es el cliente, que ustedes ya lo han escuchado y lo han comentado en estos 2 días. El cliente entiéndase, grupos como minería, grupos de hostelería, grupos de retail, por ejemplo. En realidad, estos actores estamos directamente relacionados unos con otros. El ecosistema existe aquí. Aquí tenemos representantes del Estado, tenemos entre nosotros representantes de gobierno, del gobierno central, de ministerios, tenemos representantes de universidades nacionales y particulares, y tenemos al sector empresarial. Obviamente también aquí en este ecosistema BIM tenemos al cliente, grupos o empresas que quieren adoptar esta tecnología, esta metodología BIM. Este ecosistema es tácito en realidad en el Perú, existe por diferentes grupos y hace muchos años. Lo que pasa es que hay que enfocarnos y hay que darnos cuenta que unos dependemos de otros, no podemos actuar como isla. Este ecosistema, si funciona como tal, justamente puede funcionar y pueden darse casos de innovación, ¿no? También funciona dentro de este ecosistema una legislación común. Disculpen. Tenemos en este ecosistema funcionando temas de investigación, capital, la formación. Entonces, cada uno de estos actores está interrelacionado unos con otros. No podemos creer que podemos funcionar todavía como islas. Funcionamos entre nosotros. Lo que nos falta es un poco de enfoque, ver esto de una manera más innovadora, ¿no? Ahora, ¿por qué hablamos de ecosistema? ¿Por qué necesitamos hacer un ecosistema BIM? Lo que les mencionaba anteriormente con Porter, anteriormente con el tema del mundo cerrado, ¿no? Nosotros nos enfocamos y nos posicionamos como comité, como una institución que puede aportar al desarrollo de la productividad de la industria. Si bien es cierto, no somos la panacea de la industria, nadie ha dicho eso, creo, en estos 2 días, pero sí canalizamos una herramienta muy poderosa, una herramienta de gestión, pero el objetivo primordial es aumentar la productividad. Como decía Germán hace un rato, la industria de la construcción está de capa caída, la industria de la construcción no ha desarrollado la productividad de la industria, no ha desarrollado como en otros sectores. No, están los reportes de McKinsey y en muchos reportes internacionales en realidad. En este ecosistema, algo que nos caracteriza es justamente este espíritu colaborativo, ¿no? Hemos hablado también en estos días, los que hemos hablado de BIM, los que hemos hablado de BDC, los que hemos hablado de lo que ocurre en otros países, se basa básicamente en un espíritu colaborativo. Esa es la premisa para que pueda funcionar el ecosistema BIM. Y obviamente en este ecosistema necesitamos un lenguaje básico,
una comunicación mucho más directa, más fluida. Ahora, ¿qué es justamente lo que vamos a apuntar con este ecosistema? Cuando me refiero a aumentar la productividad de la industria, debemos pensar justamente como país, ¿no? Es el enfoque que debe tener este ecosistema. Ese es el enfoque que yo quisiera transmitir. Ustedes, como les repito, son parte de este ecosistema. Están aquí ahorita, aquí y ahora, pero el enfoque debe ser justamente un enfoque mucho más holístico, ¿no? Este espíritu colaborativo de que les hablo, en realidad es de hace muchos años y está en nuestra cultura, está en nuestro ADN, y eso se llama AINI. El AINI es una ley de nuestra cultura incaica, que significa ley de reciprocidad. Hoy por ti, mañana por mí. Eso es lo que significa. Y ese es el espíritu colaborativo de nuestros antepasados. No lo estamos descubriendo. Está aquí, está presente. Y la vida es el espíritu colaborativo con el Estado, ¿no? Eso es lo que significa. Nuestros amigos cusqueños no me van a dejar mentir. Estuve conversando con Abel Escalante, de Capeco Cusco, justamente de este tema, y él me reafirmó justamente el tema, ¿no? De la vida que era la relación con el Estado, ¿no? Y obviamente cuando me refiero a este lenguaje básico que necesita el ecosistema, estoy hablando de una guía BIM, ¿no? Quizás podemos hablar de guías, de manuales, de estándares. Sin embargo, para que pueda funcionar, entrar ya, empezar a correr este ecosistema, necesitamos una guía, una luz en el camino. Y creo que esta herramienta definida como guía nos puede ayudar. Y todo esto lo que estamos hablando es justamente, es una manera de innovación, de innovar en la industria. Ojo que innovar, no he querido entrar en la definición de innovación porque no se trata de eso, no podemos encontrar muchas definiciones, pero si hablamos de un proceso, si hablamos de mundo cerrado, si hablamos de hacer algo con lo que ya tenemos, es justamente eso, innovar. Y solamente para recalcar nuevamente en la etapa en la que estamos, en la etapa que podemos alcanzar, en la que yo estoy convencido que con este congreso y con muchas otras actividades relacionadas a esta metodología que utilizamos, podemos llegar a esa etapa de innovación de la que nos hablaba Porter. Bueno, y como estoy hablando justamente más que de procesos, más que de tecnología, estoy hablando de personas, estoy hablando de ese espíritu colaborativo, de cómo pensamos llegar a hacer innovación. También les quiero compartir un estudio en un libro de innovación empresarial. En este libro de innovación empresarial se hizo un estudio de cómo había sido este desarrollo económico, este desarrollo empresarial entre los países de Latinoamérica y los países de Asia. Los 5 tigres de Asia: Singapur, Corea, Japón, etc. Entonces, en este libro tiene 38 conclusiones del por qué, si hace 30 años Latinoamérica, los países de Latinoamérica tenían más materia prima, mayor población, mejores condiciones de desarrollo versus Asia, de estos países de Asia, ¿por qué no hemos alcanzado el desarrollo económico que ellos? Y en este estudio, de esas 38 conclusiones, me quedo solamente con una, en el que nos dice que, por ejemplo, en este ámbito, en este espacio de BIM, de innovación de que estamos hablando, si yo pienso que con todo lo que puedo aprender, de BIM, de BDC, de tecnología, ok, eso me va a llevar a ser un mejor profesional, ¿no? Puedo pensar a llegar a ser un BIM manager, estoy pensando en mi desarrollo personal, mi desarrollo profesional, y eso me va a llevar a poder pensar en una mejor estabilidad familiar, empezar en el bienestar y estabilidad familiar. Consecuentemente, eso me va a llevar
a pesar de que puedo tener cierta estabilidad en la empresa, en el centro donde yo laboro, ¿no? Y obviamente, en cuarto lugar, queda la productividad de la construcción, en este caso en el Perú, o sea, nuestro país. Primero yo, segundo mi familia, tercero mi empresa y cuarto el país. Así funciona un poco el razonamiento en este ecosistema, ¿no? Sin embargo, en estos países de Asia, el razonamiento es totalmente distinto. Allá, por ejemplo en Singapur, piensan primero en el país. El enfoque de país es como una empresa. Singapur S.A., ¿no? La nación como ente empresarial. Así piensan allá. En segundo lugar, se piensa XYZ S.A., la empresa donde uno labora. En tercer lugar, la familia. Y en cuarto lugar, el individuo. Entonces, esto me llama mucho la atención de estas conclusiones, de este libro de innovación empresarial, de que simplemente estamos hablando de personas. Podemos tener la tecnología, podemos tener las herramientas, podemos tener estándares, podemos tener toda la información que podemos adquirir en estos congresos, seminarios, programas, etc. Pero nos falta lo más importante, hay que cambiar el chip, como se dice, ¿no? Hay que cambiar la manera de pensar, y eso es un poco cuando me refiero al enfoque de este ecosistema. Ahora, estas diferencias es justamente eso, seguimos hablando de personas. Este libro habla del espíritu empresarial, de ese AINI que yo les decía hace un momento. En este libro, obviamente, están las diferencias y también nos da un dato importante, ¿no? Que en el año 1995, en Malasia, se creó un Ministerio de Desarrollo del Espíritu Empresarial. Es como decir que nosotros deberíamos haber creado un ministerio del AINI, un ministerio de la MITA, ¿no? Un ministerio de colaboración. Eso es del año 1995. Entonces, si estamos hablando del enfoque del ecosistema, si estamos hablando de personas, ya hablamos que sí, cae por su propio peso el hecho de hacer funcionar de una vez este ecosistema. Es tácito, están acá ustedes, son parte de este ecosistema, pero nos falta un poco interrelacionarnos entre nosotros, nos falta ese engranaje, nos falta darnos cuenta de que está en nuestro ADN ese espíritu colaborativo. Entonces, tenemos que tener alguna propuesta para que se vean si esto que estamos hablando es tangible, si se puede ver, se puede medir, se puede comprobar. Como les había repetido, uno de los objetivos del Comité BIM al hacer este plan estratégico es el plan BIM para el gobierno nacional. El gobierno es un actor muy importante dentro de este ecosistema, pero si hablamos de innovación, si hablamos de espíritu colaborativo, si hablamos de ecosistema y también hemos hablado en algún momento de mayor participación del Estado, desde nuestro punto de vista, sí, es mayor participación del Estado, pero no necesariamente de dinero. No estamos hablando de inversión, no estamos hablando necesariamente de que el Estado tenga que designar un presupuesto X para poder desarrollar este ecosistema y para poder ser innovadores dentro de este mundo cerrado, dentro de nuestro país y dentro de lo que tenemos. Nosotros hemos propuesto dentro de este ecosistema algo que le llamamos un proyecto piloto, justamente para que pueda comprobarse de que no necesitamos dinero por el momento, que no necesitamos pensar más allá, tenemos que pensar dentro de la caja y podemos hacer cosas con ese espíritu colaborativo, ¿no? Y también tenemos una propuesta de este ecosistema que es la guía BIM. Estas dos acciones son muy importantes para nosotros como comité y para el ecosistema, porque va a marcar un hito
un antes y un después de lo que estamos haciendo en este plan, en esta propuesta para el gobierno nacional, porque el gobierno, como ustedes saben, es un actor muy importante y es el que puede cambiar las reglas de juego en este ecosistema. Y esto quiero recalcar, ¿no? Porque se ha hablado de, por ejemplo, Chile, se ha hablado de Brasil, de México, de las iniciativas que existen con respecto de estos gobiernos en aplicar BIM en proyectos del Estado. Esto no es solamente Latinoamérica, esto viene obviamente de Europa, de Japón, de Canadá, donde existen también iniciativas para que exista un estándar, un mandato BIM para proyectos estatales. Entonces, ¿cómo hacemos realidad estos modelos que tenemos al exterior, estos modelos que tenemos en Latinoamérica para nuestro país? Entonces el comité, después de haber trabajado bastante en este análisis, en este plan estratégico, en este trabajo colaborativo con universidades, con instituciones del Estado, nos ha costado casi todo un año poder conversar con estas diferentes instituciones, con las universidades nacionales, con las universidades particulares y con los diferentes ministerios. Nos ha costado, sí, un trabajo arduo, pero hemos llegado a la conclusión que la mejor propuesta que tenemos como Comité BIM para que se pueda hacer una implementación, una introducción, o que el Estado, que es el actor que puede cambiar las reglas del ecosistema, se comprometa con esta propuesta BIM, es justamente este proyecto piloto. ¿Y en qué consiste? Bueno, gracias al trabajo y a la colaboración del Ministerio del Interior, del ingeniero Guido Rodríguez, que está aquí presente, hemos podido escoger un proyecto que es la Escuela de Policía de Chorrillos, la Escuela de Policía de la Policía Nacional, que se encuentra en Chorrillos, en Lima. Es una obra de 120 y tantos millones de soles, tiene una duración de un año aproximadamente y es vía convenio con la OIM, ¿no? Es un proyecto real, es un proyecto estatal, que es justamente, que consiste en desarrollar nuevos pabellones de la Escuela de la Policía, auditorios, equipamiento, etc. Una obra muy importante del Ministerio, en la ¿de qué se trata este piloto? Nosotros vamos a acompañar a este proyecto en forma paralela. Sabemos que los que han trabajado en el Estado, que cambiar un presupuesto o asignar una partida, ¿no? Ponerle en un TDR un concepto más, un requisito más, es muy costoso y lleva demasiado tiempo. Entonces, al conversar con el Ministerio, vimos que no era necesario hacer este cambio y dijimos, ok, hagamos funcionar este ecosistema. Tenemos actores como son universidades, tenemos al Comité BIM, a las empresas que colaboran con nosotros y tenemos a diferentes instituciones del Estado. Entonces, Guido nos dijo, ok, puedo asignar este proyecto, un proyecto que es la Escuela de Policía, y le dijimos, ok, que ese proceso que esté en etapas tempranas de desarrollo podía seguir, nosotros podemos acompañar este proceso sin alterarlo, que siga su trámite normal, que siga su etapa de licitación, de diseño, de construcción, etc. No lo interrumpimos, pero en paralelo nosotros, como Comité BIM y como nuestros colaboradores del ecosistema, hacemos el proceso de implementación, hacemos en paralelo todo el BIM, todo el BDC y todo lo que hemos estado hablando en estos 2 días. El marco legal de este proyecto del Ministerio es un método fast track. El método tradicional
de contrataciones de proyectos del Estado es obviamente la etapa de licitación, la parte de diseño. Una vez que se termina la etapa de diseño, entra la fase de construcción. Ese es el proceso normal de una licitación de una obra del Estado. Sin embargo, el proyecto de la Escuela de Policía tiene otro marco legal, que es el Fast Track. ¿Y ¿en qué consiste? En que, si bien es cierto, es similar, el tiempo de ejecución se puede adelantar si es que se hace la ingeniería de detalle y la fase de construcción en paralelo. Eso es, a grandes rasgos, es el modelo que está utilizando el Ministerio en este proyecto. Entonces, ese proyecto, esa constructora que está involucrada en esta obra, también puede aplicar BIM, obviamente. El comité no es exclusivo de esta herramienta, y el proceso normal que se puede aplicar o no en este proyecto es el BIM tradicional, en el que obviamente hay una etapa de diseño, están los planos, pero claro, ¿cómo es el proceso? Y esto quiero explicarles un poquito. La etapa de diseño de estas constructoras, que han tenido iniciativas en el Estado, que son varias, a través de los últimos 3-4 años han sido varias instituciones del Estado que han tenido obras que las han requerido en BIM. Sin embargo, la etapa de diseño era, primero hacía el proyectista los planos en CAD y después los levantaba en BIM. En la etapa de preconstrucción también había un modelo que era distinto al de la etapa de diseño. Y obviamente en el modelo de construcción, la construcción en una obra del Estado avanza muy rápido, hay penalidades si te demoras, y el modelo BIM es difícil de que siga ese ritmo y que también terminabas haciendo otro modelo BIM. ¿Cuál es la propuesta del comité para este proceso normal de un proyecto para el Estado? Nuestra propuesta se basa en que, si bien es cierto, sigue habiendo una etapa de diseño, que es una etapa de diseño normal, se apliquen estos conceptos que ustedes ven, que es el BIM, BDC, ¿no? Y se lleve que todos los planos y la información siempre se hagan de un modelo. No debemos pasar por el AutoCAD, por un modelo 2D, no es necesario. Los proyectistas en realidad sí pueden hacer desde la etapa de diseño, proyectar sus modelos directamente en el modelo BIM. Obviamente hay una etapa de preconstrucción con el mismo modelo. Los planos, la ingeniería de detalle siempre puede salir de este modelo si es que en un plan de ejecución BIM, en un PET, tenemos los objetivos establecidos claramente de qué es lo que queremos llegar. Y obviamente, si es un proyecto del Estado, con mucha más razón deberíamos enfocarnos en tener esa ingeniería de detalle, ¿no? La etapa de construcción y obviamente la etapa BDC en todos los procesos de construcción. Los planos siempre van a salir de un mismo modelo, y eso es lo que estamos proponiendo nosotros como comité, de que se utilice, que eliminemos ya ese trabajo de pasar a hacer un BIM basado en un modelo 2D, porque el proyectista lo sigue haciendo en 2D. En esta propuesta nosotros no es necesario hacer ese doble trabajo, ¿no? Y esto obviamente nos puede llevar a un ahorro de tiempo medible, y esto es real porque se ha medido en otros proyectos, de ese porcentaje que ustedes ven, ¿no? Asimismo, el ahorro en tiempos del proyecto en total, incluido la etapa de diseño y la etapa de construcción, también nos lleva a un ahorro importante en tiempo y costos, obviamente. Entonces, todo esto que ven ustedes es el ecosistema BIM traducido a un proyecto del Estado, ¿no? Porque obviamente está la empresa privada, está el sector gobierno, y tenemos el apoyo, para este caso específico, de la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Entonces, ahí está funcionando el ecosistema en realidad, en un proyecto piloto, a cero costo del Estado, ¿no?
y que no cuesta mucho en realidad, porque en el comité somos varias empresas que hacemos y conocemos de esta metodología. Existen universidades que tienen un grupo de estudiantes con un nivel avanzado y en realidad no se trata de costos, se trata de innovar y ver cómo hacemos en este mundo cerrado, con lo poco que ya tenemos, empezar a hacer estos cambios de innovación. Asimismo, la otra propuesta de este ecosistema es esta guía BIM, justamente de la que le venía hablando. Y esta guía BIM creemos también que debe ser un modelo más que textual, un modelo gráfico, un modelo resumido, claro, simple y sencillo de aplicar, no como existe en realidad en otros países. En Holanda existe un modelo, realmente ese es el modelo que hemos cogido de Holanda, en el que las normas o los parámetros de BIM están traducidos más de manera gráfica, son más sencillos de utilizar. Esa es la propuesta que hemos canalizado también nosotros con el Ministerio de Vivienda. El proyecto piloto es con el Ministerio del Interior y el proyecto de guía BIM es con el Ministerio de Vivienda, específicamente con la Dirección de Construcción, de la que hemos tenido también este apoyo ya concreto para poder realizar lo que estamos hablando. Estos, básicamente el piloto y la guía, pero tienen que ir de la mano ambos. La guía, la elaboración de esta guía, de estos procesos, de estos detalles, de esta terminología, de este lenguaje común del ecosistema, va a salir en el caso del Estado del proyecto piloto. Entonces, ambos tenemos que ir trabajando de la mano, ¿no? Y encajar todo esto en el marco legal que tiene el Estado. Nosotros sabemos que en el Perú existen norma tras norma, gobierno tras gobierno, siempre hay directivas, decretos supremos, resoluciones ministeriales, etc. Y nos seguimos llenando de normas y más normas. Y cuando esa norma sale y se impone en una industria, crea rechazo. Un colegio de ingenieros puede decir, no me consultaron. El colegio de arquitectos puede decir, no, tampoco me consultaron. Las universidades pueden decir, no, esto no se puede aplicar, y las empresas igual, y se genera el caos que ya conocemos todos nosotros. Sin embargo, con un modelo tangible, con una obra como este proyecto piloto, donde vamos a tener observadores de diferentes ministerios, obviamente vivienda, porque la guía va a salir poco a poco, se va a nutrir de este piloto. Tenemos al OCE, que es el organismo de licitaciones con el Estado, que también va a ser un observador de este piloto. No todos podemos colaborar y tener una sola opinión finalmente, ¿no? Entonces, de eso se trata justamente este ecosistema. No solamente es un enunciado, no solamente es un gráfico más, ¿no? Esto es parte, nosotros somos parte de este ecosistema. Lo que pasa es que debemos saber dónde estamos ubicados, a dónde queremos llegar y tener ese enfoque, el enfoque bien claro, ¿no? Bueno, cierro mi participación con esta pregunta. Es una pregunta personal que deberíamos hacernos cada uno de nosotros, de cuál es tu papel en el desarrollo de la productividad de la industria de la construcción. Gracias.